6:59 de la mañana iniciamos el detalle del tema de fondo, delitos informáticos, delitos bancarios y estafas, principalmente por teléfono. Nos acompañan acá en el set de Costa Rica Noticias Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos, Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero, y se estarán incorporando diferentes actores como el director de seguridad del Banco Nacional y otros relacionados al tema. Iniciamos con Adalid. Buenos días, Adalid. Lo escuchaba por las notas de nuestro compañero Andrés Ortiz, hay diferentes modalidades. Estamos expuestos los usuarios o los clientes de entidades bancarias o teléfonos a modalidades distintas para cometer estos delitos. Cuando se da esto, sucede porque hay una intención de captar dinero principalmente de las cuentas. Esa es como la modalidad más común. Para empezar el tema, explicamos un poco eso. Buenos días, Julieta. Un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Sí te comento que el problema de los delitos informáticos tiene que ver con que hay muy poca preparación por parte del ciudadano, muy poca preparación por parte de las entidades bancarias, que qué bueno que van a estar el día de hoy aquí. Hay muy poco interés a nivel país de luchar contra estas. Y lo digo de esta forma porque las estafas informáticas no son algo nuevo. A nivel tecnológico no se está haciendo lo suficiente. Y requerimos que a nivel país tengamos una estrategia de ciberseguridad, bueno, una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona interpone una denuncia por estafa informática, pues las autoridades no tienen protocolos para poder actuar ante las mismas. Quiere decir que la obtención de la prueba va a ser un poco compleja, que no se sabe exactamente cómo están funcionando ellos. Por un lado, a veces se dice que no hay robo de bases de datos cuando muchas veces las personas que les llaman, que muchos de los que están en sus casas han escuchado cuando los llaman, tienen información de ellos, tienen información de movimientos bancarios, y aún así no se está investigando sobre la base del delito de violación de datos personales, que es cuando una persona vende datos personales de una entidad bancaria. Porque esto no puede ser digamos, un móvil de este tipo de delitos. Entonces, cuando lo llaman a usted haciéndose pasar por una entidad bancaria, pues también están cometiendo el delito de suplantación de identidad. En un proyecto de ley, el 21187, se está proponiendo que también la ingeniería social, que es el engaño para obtener información para luego cometer un delito informático, sea delito. ¿Qué pasa con este proyecto de ley? Pues por supuesto que siempre va a traer gente que se opone. La Corte, por ejemplo, dice que le parece muy bien, pero que no tienen el presupuesto para luchar contra la ciberdelincuencia, con las supuestas, digamos, nuevos tipos penales y las nuevas cargas que va a tener para el Poder Judicial este proyecto. Sin embargo, tampoco es que se vea que con el proyecto anterior se hizo mucho. De hecho, hay muy poca capacitación en el Poder Judicial. En esto lo podemos ver en el OIJ, lo podemos ver en la Fiscalía, y aunque en el OIJ hay una sección de delitos informáticos, pues podemos ver que todavía falta que le den más presupuesto, que se destine más presupuesto para investigación. Hay mucho apoyo internacional, el cual no se está aprovechando, hay que decirlo. Desde que Costa Rica es parte del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, hay dineros que se pueden destinar para que el país pueda utilizarlo para capacitación, pero no se está aprovechando a cabalidad, se puede aprovechar mucho más. Entonces, por supuesto que con este proyecto de ley, el 21187, que viene a obligar al Poder Judicial a que tenga una estrategia nacional de lucha contra la ciberdelincuencia, si este proyecto de ley no pasa, o si el Poder Judicial no decide, bueno, vamos a tener una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia, pues por supuesto que las estafas informáticas van a seguir pasando, y hay que tomar en cuenta que la forma como se están cometiendo todavía no se ha profesionalizado como en otros países, porque como lo vimos en el reportaje con Andrés, de estas llamadas que se hacen desde Eslovenia, a usted lo llaman y lo engañan por teléfono, similar a lo que pasa con las estafas informáticas en el país. Pero la que le decía yo que se está dando más es a través de aplicaciones maliciosas. En el momento que los ciberdelincuentes empiecen a utilizar aplicaciones maliciosas para cometer estafas informáticas, aprovechando que los usuarios utilicen sus teléfonos para acceder a las entidades bancarias, en ese momento vamos a ver un incremento de las estafas informáticas donde el cliente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Ahorita no se está dando. De momento no nos está dando. Pero en el momento que empieza a pasar que una aplicación maliciosa aproveche vulnerabilidades
en el ingreso digamos, a las aplicaciones de las entidades bancarias, en ese momento esto puede incrementar y el problema es que ya el cliente solo por tener un teléfono podrá ser víctima y eso podrá ser más complejo. Estamos también con Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Ernesto, buenos días. Quisiera preguntarle también sobre hasta dónde puede el usuario del banco, la persona víctima de este tipo de delitos, hasta dónde alcanza la ley para que ellos puedan retribuirse nuevamente el dinero que en su momento fue afectado o lo que en ese caso le están ocasionando. ¿Hasta dónde la ley alcanza para poder proteger al consumidor? Bueno, muy buenos días a ustedes y a las personas que nos ven desde sus casas. Efectivamente, existe una ley que protege al consumidor en cuanto a si es víctima de algún delito como estos. De igual forma, la ley lo que hace es darle una responsabilidad diferente a las relaciones civiles que tienen las personas entre sí. Entonces, la ley 7472, que es la ley del consumidor, lo que viene a decir es que cuando existe una relación de consumo, hay una responsabilidad objetiva. ¿En qué consiste esta responsabilidad objetiva? Bueno, significa que cuando el proveedor, productor o comerciante desplieguen una actividad lucrativa, tienen que responder concurrentemente o independientemente si existe culpa, si el consumidor se ve afectado por el uso del producto o servicio que está brindando. Entonces, en este caso se puede trasladar al caso concreto de las relaciones de consumo con entidades financieras en el sentido de que si la entidad financiera da un servicio y este servicio es riesgoso, tienen que responder. Hay causales de eximentes de responsabilidad. La víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que en materia de consumo financiero, la entidad bancaria es la que tiene que demostrar que es ajeno al daño o ajeno a la situación que vivió el consumidor. Entonces tiene que demostrar con prueba suficiente que fue un hecho de la víctima el que generó el delito o bien que fue un tercero el que produjo el delito. Entonces, de esta forma se puede eximir, pero cada caso va a ser un caso diferente, ¿verdad? Se tienen que analizar todos los supuestos y bueno, en la Oficina del Consumidor Financiero lo que más nos llegan es cuando la persona pierde la tarjeta de crédito o le roban la tarjeta de crédito y no hace el reporte en el tiempo prudencial, ¿verdad? Que se indica a nivel contractual que se debe hacer de forma inmediata de que la persona le roban la tarjeta o pierde la tarjeta. ¿Qué tanto se ha no sé si condenado o qué tanto se ha llevado a un proceso judicial algún banco, alguna entidad financiera, precisamente porque ellos fueron parte del riesgo que existió para que una persona fuera víctima de estos hechos? Muchísimos casos se han ventilado en sede judicial. Tengo conocimiento que la gran mayoría es en el Tribunal Contencioso Administrativo, o sea, tratándose de bancos públicos, ¿verdad? Han condenado en varias ocasiones a estas entidades bancarias y las sentencias han ido en el sentido de que no se ha logrado demostrar que hubo culpa a la víctima o que fue hecho de un tercero. Y versus a que efectivamente se logró demostrar de que el sistema de seguridad de la entidad bancaria fue vulnerado. Bueno, yo tengo una consulta, pero más adelante para Ernesto y bueno, para los invitados. ¿Hasta cuándo es ese límite de la responsabilidad del usuario, de la responsabilidad del banco? Porque la entidad bancaria, y a todos nos pasa, se nos llega un mensaje por WhatsApp o por SMS o por correo electrónico que no revele sus contraseñas, que esto, que lo otro. Personas como nosotros tal vez podamos entender un poco eso, pero hay personas que no necesariamente todas son entendidas en este tipo de advertencias. Entonces, también hasta dónde está ese límite de la responsabilidad del usuario y de la entidad bancaria. Pero antes vamos con Manuel Monestel, afectado precisamente por una de estos delitos. Manuel, buenos días. Coméntenos su caso. Adelante. Buenos días. Bueno, eso sucedió el año pasado. Me llamaron por mi teléfono directo que prácticamente nadie conoce, solo las instituciones que tienen mis datos. Y me advirtieron que tenía que ya facturar con factura electrónica y que si no lo hacía iba a ser multado y no sé cuántas cosas. Y bueno, uno sabe que existen esas llamadas falsas y tramposas, pero a mí me agarraron un momento de debilidad, estaba enfermo, me sentía muy mal y ellos presionaron, y al final me pusieron
me dirigieron con la computadora para hacer el supuesto trámite y por supuesto yo no les di ninguna clave, pero ellos tienen muchos recursos, utilizaron un software donde podrían ver mi pantalla y entonces cuando yo estaba ingresando al banco ellos podían ver los números del token y bueno, me vaciaron todas las cuentas. Digamos que hubo una responsabilidad mía por ignorancia. Yo nunca les di ninguna clave, pero uno tampoco como usuario tiene que estar informado de todos los software y todas las vías tecnológicas que existen, ¿verdad? Ellos sí están en eso. Luego otra cosa que llama la atención es que de repente empiezan a vaciarse las cuentas de uno y nadie en el banco se percata de eso, ¿verdad? Nadie le alertó en la entidad bancaria, perdón, don Manuel, nadie le alertó sobre... No, se están vaciando las cuentas, nadie se entera y incluso uno mismo, cuando uno trata de sacar todo el dinero de una cuenta, pues el banco le pone, hay una cuota por día, ¿verdad? Un monto por día y todo eso. Entonces, bueno, sacaron todo el dinero y luego ellos se enteran, bueno, cuando ya yo puse la denuncia y fui al banco, hay una cuenta donde fue depositado todo mi dinero y ahí tiene identificado el dueño de la cuenta, dónde vive, quién es, cédula. Y aún así nunca pasó nada, nunca hicieron la gestión, ¿verdad? Me dijeron de plano que no me iban a responder con nada. Luego el OIJ, yo les informo que el banco tiene el dato de la persona dueña de la cuenta, ¿verdad? Y el OIJ me dice, no, pero eso no se puede hacer así, hay una cosa que se llama secreto bancario, tiene que ir a un juzgado y un juez tiene que dar el permiso. Entonces uno dice, bueno, mientras el juez da el permiso, le siguen robando a uno la plata. El sistema está un poco enredado, un poco revuelto y al final uno siente que la ventaja la tienen los delincuentes y no los usuarios. Don Manuel, buenos días. Andrés Ortiz le habla. Don Manuel, sí. Tal vez si nos detalla eso, las acciones que usted emprendió una vez que se da cuenta de lo que está sucediendo. Usted nos decía que el banco en su momento no les respondió o no le respondió como usted pretendía que le respondieran. ¿Cuáles fueron las acciones que usted toma para dimensionar precisamente la función del banco como tal? No son las que yo tomo, son las que hay que tomar, ¿verdad? El banco me dice que tengo que poner la denuncia en la OIJ, yo pongo la denuncia, llevo la denuncia al banco, el banco lo asume, recibe la denuncia y luego me dicen que hay, no sé, 500 o 1000 casos antes que yo y que no sé cuánto. Pero ya eso pasó hace más de un año y simplemente, como se dice en buen tico, pues le echaron tierra. Digo yo estoy hablando de esto porque las estafas siguen ocurriendo y más bien lo estoy diciendo no porque ya asumí que perdí el dinero, pero estoy aquí participando porque no quiero que otros ciudadanos, que otras personas en mi país sufran ese tipo de estafas. Pero parece que cada vez más se va normalizando, entre comillas, ese tipo de estafa y como que se asume como una cosa normal, ¿verdad? Y yo creo que eso no es normal. El sistema tiene que tener medios para proteger al ciudadano. Correcto, Manuel Monestel, afectado por una estafa que nos comentaba su caso en el tema que estamos abordando en la revista de Costa Rica Noticias para quienes nos sintonizan en este momento sobre delitos informáticos y estafas. Vamos a hacer contacto con David Hernández, director de seguridad del Banco Nacional. David, buenos días. Los bancos o las entidades financieras o bancarias no están teniendo la suficiente responsabilidad porque la ley no lo establece, etcétera, porque faltan controles. No estoy diciendo que sea el caso del Banco Nacional, pero quisiera que me respondiera parte de eso. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de participar en su espacio.
Vamos a ver, el tema de las estafas, tal y como lo indicaba uno de los panelistas, no es un tema nuevo, ya es algo que se viene generando desde hace muchos años. La responsabilidad de cada una de las entidades financieras es la de proveer todas las seguridades a nivel de la plataforma tecnológica. Obviamente, por más seguridades que usted incluya dentro de las plataformas, también dependemos del eslabón más débil, que en estos casos es la información que tiene el cliente. Si el cliente brinda los datos, si el cliente brinda la información sensible como las claves, los tokens, los códigos de seguridad, o brinda acceso también a sus computadores por medio de otras aplicaciones engañosas, pues en esos casos el banco se ve imposibilitado de poder generar alguna acción adicional, ¿verdad? Hasta el momento no hemos podido detectar ninguna situación irregular a nivel de las plataformas tecnológicas y adicionalmente tampoco hemos podido detectar ninguna situación que pueda alegar algún tipo de fuga de información por parte de nuestra entidad. Don David Hernández, director de seguridad del Banco Nacional, sobre las alertas mencionaba el caso, don Manuel, que se vaciaron sus cuentas y no recibió una alerta de la entidad bancaria. ¿Tampoco tiene responsabilidad ahí la entidad? En esos casos, la plataforma, al menos en el caso del Banco Nacional, tiene una aplicación que le permite al usuario generar un límite de transacciones. O sea, el banco le brinda un límite que ronda los 7 millones y medio, pero el cliente tiene toda la seguridad para poder manipular ese límite. Si el cliente, su nivel transaccional es de 1 millón de colones, perfectamente puede establecer 1 millón de colones como límite. Adicionalmente, tenemos un servicio que es el de las alertas, que eso cada cliente tiene que activarlo, ¿verdad? Y lo que le genera es un mensaje de texto a su celular o a la aplicación móvil del banco, a donde le indica cada vez que está realizando una transacción, cada vez que está generando algún tipo de compra. En eso sí hay que tener claro de que en algunos casos los estafadores llaman directamente a los celulares. Entonces también eso es parte del timo. Si el cliente tiene ocupado en ese momento su celular y la alerta financiera depende del celular para que le esté llegando el mensaje de texto, pues eso también va a ser una limitante para que le llegue la alerta de forma oportuna. Don David, buenos días. Tal vez nos decían acá los expertos sobre hasta dónde llega o el delito es parte por la vulnerabilidad del banco o hasta dónde también es responsabilidad propia del consumidor o la persona afectada. Tal vez si usted nos puede detallar precisamente esos límites que hay, de dónde es el responsable, el banco, hasta dónde y hasta dónde es responsable precisamente el usuario. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde el banco asume algún tipo de responsabilidad, pero es cuando el cliente realiza la llamada, alerta al banco y posterior a eso le pueden generar algún otro tipo de estafa, ¿verdad? Ya sea porque tenía 5 cuentas y se bloquearon 4 y en una quedó todavía habilitada. Entonces lo que sucede en esa 5ª cuenta, el banco asume la responsabilidad porque ya tuvo la alerta del cliente, ¿verdad? En estos casos hay que tener claro de que el timo o el fraude va mutando, entonces se va adaptando a lo que vaya existiendo en el ambiente. Si estamos hablando, por ejemplo, como lo manifestaba el cliente, de factura electrónica, después el timador va a utilizar este tema de factura electrónica para intentar engañarlo y para intentar generar esa relación de confianza, haciéndose pasar por funcionario del Ministerio de Hacienda o por funcionario bancario y también generándole un sentimiento de falsa urgencia, tal y como lo manifestaba. O sea, si no ejecuta ciertas acciones y si no me brinda cierta información o si no me permite ingresar a su computador, entonces va a tener consecuencias que en este caso podría ser que va a quedar deshabilitado a nivel de Hacienda y no va a poder seguir transaccionando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues el banco o la entidad bancaria no tiene control, ya es algo meramente entre el cliente y la persona que está haciéndose pasar por funcionario público o funcionario bancario para realizar el timo.
Gracias, David Hernández, director de Seguridad del Banco Nacional. Permanezca en sintonía con nosotros para más adelante, si tiene que intervenir, lo haga. Tenemos también vía remota a Fabián Villalta, jefe de la Unidad de Delitos Bancarios del Organismo de Investigación Judicial, OIJ. Don Fabián, buenos días. Falta capacitación, falta de presupuesto, dinero, no hay todavía una robusta o un robusto sistema para atacar o combatir este tipo de delitos. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días a los demás panelistas. En cuanto a la capacitación que usted indica, evidentemente el Ministerio Público en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial ha estado capacitándose precisamente en este tipo de modalidad. Fabián, ¿nos escucha? Aló, Fabián. Sí, adelante. ¿Nos escucha? Sí, señor. Es que perdimos la señal, tal vez si nos repite nuevamente lo que nos estaba diciendo. Buenos días. Precisamente les comentaba que el Ministerio Público, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, han estado recibiendo capacitación tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, precisamente para poder tirar líneas de investigación que sean asertivas en esta nueva modalidad delictiva. Nos decía Dalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos, que hay un proyecto de ley, el 21.187, que obligaría al Poder Judicial a tener una estrategia para combatir este tipo de delitos o estafas. ¿Es necesario esto? ¿Urge ese apoyo o ese pilar legal? Sí, es necesario que ese proyecto de ley avance, porque la idea del proyecto viene en boga de lo que comentaba el analista. Específicamente es importante indicar que ha habido un gran aumento en esta modalidad delictiva y precisamente por eso es que el Ministerio Público en conjunto del Organismo de Investigación Judicial ya están haciendo las acciones respectivas para poder combatir. Fabián, ¿cuáles serían los datos que ustedes tienen actualizados de denuncias que ustedes en este momento estén investigando por delitos informáticos, delitos de estafas por llamadas en general? Sí, bueno, nosotros lo hemos categorizado en diferentes modalidades. Una de las modalidades la tenemos identificada como el falso funcionario bancario, ya sea de una entidad estatal o pública. También lo hemos destacado como el falso funcionario público. También tenemos lo que es la conferencia telefónica, que esta refiere a cuando las personas en diferentes redes sociales ponen a la venta un bien y la persona que va a adquirir el bien le indica que por una u otra razón hay una falla en el sistema y los invita a que hagan una conferencia telefónica con un supuesto funcionario. De ahí, en la comunicación, las personas son víctimas de la estafa al entregar información. Y también tenemos lo que es el phishing, ¿verdad? Que son las diferentes páginas falsas que hay en la web y de ahí que las personas ingresan a esos links y entregan información. Bien, gracias. Fabián Villalta, jefe de delitos de la Unidad de Delitos Bancarios del Organismo de Investigación Judicial. Se incorpora con nosotros en la mesa Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria. Buenos días, don Pablo. Veíamos una información del compañero Andrés Ortiz la semana anterior que las estafas por teléfono se habían reducido en parte por los operativos en los centros penitenciarios. Hace algunos meses, hace unas semanas, circuló un video donde prácticamente se veía unos privados de libertad con un centro de llamadas prácticamente instalado dentro del centro penitenciario. ¿Cómo logran los privados de libertad prácticamente tener un centro de llamadas en un centro penitenciario? Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Sobre este tema hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Yo lo primero que podría decirle es que no tienen un centro, como dijo usted, instalado de llamadas. No, en realidad eso no es así. Esto es una cuestión de oportunidad que ellos van generando bajo ciertas circunstancias que se van dando en los centros penales. Uno de los temas que nosotros hemos venido insistiendo muchísimo es el tema que tiene que ver con, por ejemplo, el bloqueo de la señal celular en los centros penales, que es una de las formas que vemos más cercanas a poder resolver un fenómeno delictivo que se da ahí.
Pero no solamente el tema, finalmente el bloqueo de la señal en centros penales, la señal celular, sino también toda la demás tarea que nosotros a nivel operativo hemos venido realizando y que queremos sumar a ese esfuerzo, que estamos sumando a ese esfuerzo. La reducción de las estadísticas en este momento no es un tema de mera casualidad, es un tema de un trabajo que se ha venido generando a lo largo del tiempo y que ha pasado por muchas aristas. Voy a mencionarle, entre ellas tenemos, por ejemplo, más de 2.500 teléfonos decomisados, pero esos 2.500 teléfonos decomisados están llegando a los centros penales porque detrás de esto, para mí hay dos mercados. Un mercado informal, que es el de meter telefonía celular ahí, y además de eso, la utilización que se le da al teléfono celular para el desarrollo de actividades delictivas, ¿ok? Que no son solamente estafas, que tienen que ver con temas de crimen organizado, que tienen que ver con temas de sicariato, que tienen que ver con temas de robos, con todo lo que usted se puede imaginar, ¿verdad? Lo menos que se va a utilizar es para llamar a la mamá y darle los buenos días, eso se lo aseguro, es para ese tipo de actividades. Por otro lado, todas las tareas que nosotros hacemos están siempre siendo atacadas por la delincuencia, que lo que anda buscando es llevar el aparato por estos mercados que se generan ahí. La policía ha sido muy, por ejemplo, efectiva, creo yo, en no solo el decomiso, sino también el hallazgo de teléfonos que ingresan. Nuestros centros penales a nivel nacional son centros penales muy abiertos, son estructuras carcelarias que están ubicadas normalmente en fincas. Es que eso es importante decirlo, porque la gente a veces se hace una idea equivocada de lo que es un centro penal y cree que los centros penales en Costa Rica son como los que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, que desde su diseño original contemplan todos los riesgos que pueden haber en torno a eso, ¿verdad? Aquí no ocurre nada de eso, aquí simplemente se construyen espacios carcelarios en una visión carcelaria, precisamente para prevenir o evitar, y todas esas cosas facilitan enormemente ese tráfico de telefonía celular para esos fines. Ahora, asociado a ese tráfico de telefonía celular para esos fines, está también el tráfico de las drogas. Ahora es muy común encontrar drogas y teléfonos celulares en el mismo paquete. Todo va, dirigido hacia un mismo, hacia un mismo fin. Y eso es una labor, pues, que nosotros como Policía Penitenciaria hemos venido desarrollando, que ha generado números positivos. Usted ve que las estadísticas están bajando y eso es un dato positivo en todo esto. Otro tema que nosotros hemos venido también trabajando con mucha transparencia y fortaleza es el tema que tiene que ver con la corrupción de funcionarios que puedan eventualmente estar involucrados en estos temas. Y eso ha significado procesar funcionarios a nivel administrativo y hemos procesado funcionarios a nivel penal también. Entonces estamos haciendo una erradicación, por decirlo así, de todas aquellas personas que definitivamente no las queremos tener dentro de la función pública. Don Pablo, perdón, usted hablaba del decomiso de teléfonos celulares. Actualmente, ¿cómo se juzga eso? La persona que detectan en el centro penitenciario ingresando un teléfono celular, ¿cuál es la sanción que hay? ¿Es sanción penal o es disciplinaria? ¿Qué es lo que sucede con eso? No, lo que hay es una sanción de corte administrativo interna, digamos. Si es un funcionario que está metiendo teléfonos celulares, entonces puede dársele hasta el despido. Si se trata de visitantes a centros penales, llámelos ustedes la visita familiar, la visita profesional, porque lamentablemente hay profesionales privados que hacen esas cosas, ¿verdad? La sanción es una sanción administrativa. ¿Profesionales se refiere usted a abogados? Abogados. Hay una sanción administrativa que es cautelarlos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya tenemos que ir pensando en función si hasta ahí queremos estar o queremos de verdad buscar otros mecanismos sancionatorios más rigurosos. Pero no para cualquier persona, sino para cierto perfil de individuos que llegan a las cárceles. Ya sea, yo no coincido, por ejemplo, un abogado que se presta para eso. O sea, me parece eso de lo más despreciable. Por ejemplo, lo puedo entender de una madre soltera, víctima de violencia, de acoso, por sus vulnerabilidades, que se le obliga a meter teléfonos celulares. Pero de gente de este nivel eso no lo puedo, digamos, digerir con facilidad. Ayer tuvimos una experiencia en Reforma interesante y sobre este tema, porque es que este tema no es solamente lo que se genera porque meten teléfonos y llaman y estafan a la gente, es que hay mucho más detrás de todo eso, pero ese mucho más no se ve y ahí está, y es un problema social enorme. Imagínense que ayer nosotros detectamos 3 mujeres metiendo teléfonos celulares.
Las tres tienen características muy parecidas. Mujeres jóvenes, madres solteras, posiblemente con condiciones económicas muy difíciles, sin apoyo de una pareja, de una familia y menos un apoyo de naturaleza estatal. Y uno de los argumentos que nos daba una de ellas era de que la semana pasada había ido a meter teléfonos. La policía le encontró un teléfono, la cauteló y ella, sabiendo de que estaba cautelada, regresa ahí porque el individuo que la presiona para que meta teléfono le está cobrando 100.000 colones por el teléfono que le decomisó la policía. Y que ahora ella tenía que ir y meter otro teléfono y que si perdía ese teléfono le cobraba otros 100.000 colones. Esta mujer ayer no quería salir de ahí porque ya tenía una deuda de 200.000 colones. O sea, esa es una realidad y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y cuál es la respuesta del Estado para este tipo de víctimas, de estas personas que están llegando ahí a tener que actuar de esa manera porque no tienen otra manera de hacer, no tienen otra forma de subsistencia? Por eso le digo, ese mercado informal que está ahí, hay que revisarlo, hay que ver cuántas personas sí lo están haciendo porque ven en eso un buen negocio de meter teléfonos celulares, pero cuántas otras personas y sobre todo estas más vulnerables están siendo empujadas, creo yo, hasta que por estructuras de crimen organizado para que metan esos teléfonos a los centros penales. Y sobre eso tiene que haber una respuesta. Bueno, ya el Ministerio de Justicia, la señora ministra, doña Marcia González, está promoviendo una iniciativa importante en este tema precisamente para empezar a detectar y ver cómo se puede generar desde la prevención acciones que alejen a estas personas vulnerables de los centros penales, porque no le estoy hablando de una, ni dos, ni de tres personas, le puedo estar hablando de cientos de personas. Si no vea usted, por ejemplo, la cantidad de personas que anualmente nosotros detenemos y presentamos a la Fiscalía por el delito de introducción de drogas y que a la par del delito de introducción de drogas también están metiendo teléfonos celulares. Anualmente estamos hablando de son más de 400 personas y normalmente son mujeres. Entonces ahí tenemos un problema social enorme, enorme, enorme. Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, que se incorporó a la mesa de discusión sobre el tema de delitos, estafas a los usuarios. Vuelvo con mi consulta que quedó pendiente. ¿Hasta dónde la responsabilidad del cliente o el usuario y hasta dónde la entidad bancaria, financiera, etcétera? Se apela muchas veces a que el usuario tiene que estar informado, tiene que establecer las alertas o levantar las alertas o hacer un procedimiento X. Y no todo, partamos de que no todas las personas o no todas las poblaciones tenemos esa habilidad o podemos tener esa habilidad o debemos saber que al abrir una página puede ser una copia de la entidad bancaria. Entonces, de lo que les he escuchado falta un tema o un pilar que es el legal, pero también, y bueno, no estoy culpando o señalando específicamente a algún banco, pero falta esa responsabilidad bancaria que tendría que venir por parte de la legislación. Empecemos con Adalit y luego con Ernesto. Bueno, el tema de la seguridad informática, por supuesto que no debería requerir de una legislación, pero tomemos en cuenta que bien lo dice el Banco Nacional, que ellos, a pesar de que tienen grandes estadísticas de estafas informáticas, que siguen los mismos procedimientos, porque si yo como abogado privado suelo ver que una persona cuando es víctima de una estafa, inmediatamente en su tarjeta de crédito le sacan 8 extrafinanciamientos, que a partir de ese extrafinanciamiento, que es dinero que la persona no tiene, 8 extrafinanciamientos, lo pasan a su cuenta y a partir de ahí lo reparten en diferentes cuentas. Es el mismo proceso y ellos tienen grandes datos de eso. Como informático me va a decir que no se puede hacer nada y cómo me lo ponen la responsabilidad de las personas. Un cliente, curiosamente, en Quepos, me dice, es que a mí cuando pedí información, que eso es otro dato, la gente tiene derecho al acceso a la información de sus datos personales. No hay que esperar que ciertas cosas las pida un juez. Puede solicitar quién ha ingresado esa información, cuáles fueron los movimientos, desde qué IP ingresaron a su cuenta bancaria y no necesariamente esperar que lo haga el OIJ, porque eso es un proceso muy engorroso. Hay que empoderar al usuario. En unos estudios que realizó la OEA con respecto a seguridad informática de las entidades financieras, habla que un porcentaje significativo, no me acuerdo, 60 o 70%, no está utilizando tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el machine learning para tratar de combatir contra la ciberdelincuencia. ¿Qué pasa? A nosotros desde la escuela nos enseñan de seguridad informática.
No. Y si le preguntamos desde el abogado hasta el informático, nos van a decir que no. Entonces, ¿cómo vamos a poner del lado de las personas el tema de la seguridad informática? Entonces, nos dicen 2.500 celulares incautados. ¿Le estamos haciendo algún tipo de análisis forense para ver qué información de tantos delitos se pueden obtener ahí? No lo sé. Vemos que las telefónicas, las operadoras, a cualquiera le dan un chip prepago. Quiere decir que cuando analizamos toda la información, los principales responsables, no es uno o dos, es todo, es algo integral. Entonces, por eso es que se requiere una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia, se requiere mejorar la estrategia de ciberseguridad nacional y estamos ante un problema que está desde la parte educativa, está desde las entidades bancarias y esto solo va a ir avanzando. Entonces, es increíble cómo en estos momentos hay personas que dicen que, por ejemplo, el proyecto de ley 21187 no es necesario porque ya tenemos suficientes delitos informáticos. Si vemos casos como el del señor que indica que a él lo engañaron y le instalaron un programa informático, él lo instala en realidad engañado y no vemos que se esté investigando con respecto a eso, porque vea qué interesante, el mero hecho que a usted lo engañan para instalar un programa informático malicioso en Costa Rica es delito desde el año 2012. Quiere decir que cuando a esta persona la llaman y lo engañan, si él interpone la denuncia porque le instalaron un programa informático, ya hay una línea de investigación. Y si logramos identificar desde dónde lo llamaron, porque finalmente esa información se puede obtener, pues podemos saber que está en un centro penitenciario o no, porque yo le soy sincero, si me dicen que el día de mañana bloquean todas las señales en los centros penitenciarios, las estafas informáticas no se van a detener porque está la violación de datos personales que uno podría pensar que se está dando en ciertos bancos y el crimen organizado siempre va a ir moviéndose y yo sinceramente no creo que el problema esté en los centros penitenciarios, es algo más integral, pero el problema es cuando no se tiene una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia y los únicos que están poniendo el pecho a las balas son los usuarios de las entidades financieras que les están robando millones porque ese límite que tal vez para el señor de seguridad informática es muy bajo, seguro porque para él 7 millones es muy poco, a las personas se lo están robando en un periodo de tiempo muy corto. Y uno lo ve y la gente sufre y al final tiene que asumir, como lo dijo el entrevistado, tiene que asumir su pérdida y seguir con su vida. A las personas les destruyen su vida y el país sigue como que si las estafas informáticas no fueran nada. Perdón, Adalis, vamos a hacer contacto nuevamente con Fabián Villalta, el jefe de delitos bancarios del OIJ, para que él nos ponga en contexto precisamente los datos que ellos tienen en este momento, San José, los últimos 3 meses, el tipo de delitos que él nos explicaba, nos ponga en contexto cada una de las denuncias que ellos en este momento están realizando. Adelante, Fabián Villalta, ¿nos escucha? Fabián. Vamos a hacer contacto con Fabián Villalta, el jefe de delitos bancarios del OIJ, para que él nos pueda explicar a fondo las denuncias que en este momento ellos investigan en los últimos 3 meses. Fabián, ¿nos escucha? Sí, como te mencionaba, en el mes de julio, por la modalidad del falso funcionario, en la sección de fraudes, ingresaron 202 causas. Para el mes de agosto, por la modalidad del falso funcionario, ingresaron 136 causas en investigación. Y en el mes de septiembre ingresaron 24 causas. Eso es con respecto al falso funcionario, ya sea de una entidad pública o una entidad privada. De la misma manera, con respecto a la modalidad de la conferencia telefónica, en el mes de julio ingresaron únicamente 2 causas. Para el mes de agosto ingresaron 3 causas. Y lo que va en el mes de septiembre no ingresó ninguna. Con respecto a las otras modalidades que le mencionaba, en el mes de julio, por la modalidad de phishing, ingresó únicamente una, para agosto también, y para el mes de septiembre ingresó únicamente una causa. Con respecto a estos datos, Fabián, ¿ustedes determinan que ha ido en una tendencia hacia la disminución de estos casos o cuál es la situación que ustedes manejan con respecto a los otros meses que ustedes realizan investigaciones? Sí, evidentemente ha habido una disminución en los últimos 3 meses porque dichosamente se han realizado trabajos con diferentes entidades, tanto con el Ministerio de Justicia, así como entidades bancarias, inclusive las telefonías. Hemos logrado realizar mesas de trabajo precisamente para establecer líneas de prevención y poder disminuir lo que es la modalidad delictiva. Muy bien, Fabián Villalta,
¿Tiene alguna consulta, Fabián? Sí, no, Fabián, gracias por la intervención. David Hernández, director de Seguridad del Banco Nacional, también quería intervenir precisamente sobre lo que comentábamos antes de darle pase a Fabián. Buenos días nuevamente, don David, adelante. Sí, muchas gracias. Precisamente, tal y como lo comentaba Fabián, se han realizado diferentes actividades en conjunto con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía de Fraudes, con el OIJ, y precisamente es porque no es un tema de una entidad financiera, no es un tema solamente del sector bancario, o sea, esto es un tema país. O sea, y entre todos tenemos que realizar diferentes actividades para ir mitigando este tipo de incidentes. Ahora mencionaban que tal vez el monto de 7 millones no es suficiente. Bueno, precisamente eso es una base que las entidades bancarias establecemos para que se realicen las transacciones, pero también se brindan las herramientas necesarias a los clientes para que puedan manipular ese monto. Y tal y como lo mencionaba, si perfectamente el cliente considera que ese monto es muy superior a sus necesidades, pues simplemente lo puede bajar a 1 millón o lo puede bajar a 500,000. Tenemos herramientas también que pueden establecer hasta qué cantidad de dinero puede retirar en un cajero automático, qué cantidad puede realizar por medio de transferencias, si requiere algún tipo de código adicional, ¿verdad? Que son los códigos que estamos generándole al sector, muy similares a los tokens. Pero tenemos una gran diversidad de herramientas a nivel bancario que lo que hacen es brindarle al cliente una seguridad prácticamente a su medida. Lo que ocupamos es que aprovechen esas seguridades que son gratuitas para que mitiguen esta incidencia y que no sean víctimas de este tipo de fraudes. Gracias, David Hernández, director de Seguridad del Banco Nacional. Don Ernesto Solano, yo sigo considerando que la responsabilidad prácticamente está dada al usuario. Tengo que conocer cuáles son las modalidades de delitos, tengo que establecer las alertas si sucede algo y tengo luego que interponer la denuncia. Es decir, el usuario es quien debe y el banco es o la entidad correspondiente es dice, tiene que estar alerta ante X o Y situaciones. Mi criterio, Ernesto Solano, falta responsabilidad de los entes financieros, falta apoyo legal o una ley más robusta en torno a esto. Ok, la ley está vigente. Hay un artículo, como lo mencioné anteriormente, que es el artículo 35 de la ley 7472, en donde se indica cuándo hay responsabilidad o no de una entidad bancaria. Sin duda concordamos en que es un problema multisectorial. Le compete a las entidades bancarias, le compete al consumidor, a las instancias gubernamentales. Sin embargo, no podemos dejar de lado que en la relación de consumo hay una parte siempre que es más fuerte. En este caso, las entidades financieras es esa parte fuerte y le compete a ellos demostrar que no incidieron directamente en el daño. Entonces, no podemos dejar como una forma opcional las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se tienen que hacer de oficio por las entidades bancarias. No se puede dejar a la decisión del consumidor si adquiero un seguro tal vez de fraude, ¿verdad? Que ahorita es voluntario, sin embargo, hay como que informarle al consumidor la necesidad y lo importante que es un seguro contra fraudes. El tema de los mensajes, dándole aviso de las transacciones que se están realizando, no puede ser opcional. Se le tiene que informar desde la transacción por 5,000 colones hasta la transacción por 1 millón de colones, ¿verdad? Porque el consumidor, como tiene esa poca, tal vez, diligencia en muchos casos, se le debe más bien de ayudar. Hay casos que, por ejemplo, el consumidor, hemos visto que tal vez es un poco diligente en la custodia del plástico porque la tenía la tarjeta de crédito en la guantera del vehículo, la tenía en un lugar visible que todo el mundo lo podía ver, se lo hurtan, le hurtan la tarjeta de crédito o bien la pierden en cualquier lado y después se da cuenta 5 o 7 días después. Ahí hay temas también que le compete al consumidor, pero el consumidor no se le pueden dilgar la responsabilidad de, ok, si tiene un problema con la tarjeta de crédito propiamente, la pérdida, el robo, el tema de las medidas de seguridad, darle el aviso por mensaje de texto, darle el aviso por correo electrónico, ¿verdad? Darle una llamada. Estamos de acuerdo que, ejemplo, si se da el caso de que la persona pierde la tarjeta de crédito, se dan transacciones y esa persona no hace el reporte, puede computársele esas compras o responsabilidad para el consumidor, pero las compras que se generen posterior a ese reporte tienen que ser responsabilidad de la entidad bancaria. O bien,
si se dan transacciones que se salen del perfil transaccional, tiene que haber una alerta temprana de la entidad bancaria para bloquear esas transacciones. No esperarse a que el consumidor haga el reporte ya cuando se han dado 100 transacciones, porque hemos visto casos en los que dan 100 transacciones, tal vez no son de montos tan elevados, sin embargo se salen del patrón transaccional de la persona. Y como les digo, hay casos que es responsabilidad del consumidor por la poca diligencia que tiene en la custodia de las claves, de los pines, de los códigos, pero hay otros casos en los que se ha demostrado que la entidad bancaria no ha implementado las medidas de seguridad que son adecuadas. La entidad bancaria, Ernesto, provee información rápidamente cuando se dan estos casos y hay una denuncia. Leía que hasta pueden tardar meses o más semanas. Y bueno, eso obviamente atrasa la gestión, no sé, de investigación por parte del OIJ, por ejemplo. Bueno, sí, la entidad bancaria tiene, como lo decía el colega, tiene que dar información. ¿No hay un límite ahí tampoco para un tiempo o un plazo? Bueno, se indica que tienen que ser 10 días hábiles, ¿verdad? Cuando se dan temas de estafas o cualquier tipo de solicitud ante una entidad. Sin embargo, obviamente va a haber información que por un tema de seguridad no se le va a brindar, pero temas como desde dónde se realizó la transacción, a la hora en la que se dio la transacción, es información que tiene que conocer el consumidor y la entidad financiera tiene que otorgársela al consumidor para poder hacer las diligencias que correspondan. Es importante que cuando la persona es víctima de alguna estafa, tiene que comunicarse de forma inmediata a la entidad bancaria para que se procedan con todos los protocolos de actuación. Tiene que presentar la denuncia ante el OIJ, ¿verdad? Y tiene que poner posteriormente un contracargo para que se haga la investigación, porque tiene que ir a la marca que tiene que hacer el análisis correspondiente. Entonces son como 3 pasos que tiene que hacer el consumidor para poder hacerle un análisis debido. Pero ya escuchábamos el ejemplo que nos daban al inicio, don Manuel Monestel, sobre que él fue víctima de esto, y lamentable también la forma en que a él lo atienden propiamente en la entidad financiera, lo atienden incluso en el OIJ, y al final no le han dado una respuesta como tal. Hay también que cambiar esa forma de cómo actuar la entidad financiera y cómo actuar también el organismo de investigación judicial para atender esos casos, porque podrán ver algunos que tal vez el monto sea muy elevado y lo ven tal vez como una prioridad, pero a alguna persona tal vez le sustraen 50.000, 20.000, 30.000 colones, que igual es dinero, que tal vez no lo ven con tanta prioridad. Sí, sin duda tienen que tener las entidades financieras y los organismos gubernamentales, tienen que tener protocolos de actuación, ¿verdad? Ya, si esto es un problema masivo, global, tienen que tener protocolos para efectivamente no perjudicar al consumidor, de ser un trámite ágil, expedito. ¿Por qué? Porque un proceso de estos perfectamente puede durar hasta 6 meses en investigación, 6 meses que la persona no va a tener ese disponible en la tarjeta de crédito, no va a tener la plata en efectivo, y bueno, se le puede causar mucho daño y perjuicio a esa persona. Don Pablo Bertozzi, señalaba usted algo importante, que es el tema de atacar también un fenómeno, el crimen organizado externo a las cárceles, la situación de quienes ingresan los teléfonos celulares a los centros penitenciarios. ¿A quién correspondería esa operación o ese accionar, si no es a la policía penitenciaria, si no es a otras entidades? ¿Quién debería entrar ahí? Bueno, a mí me parece que eso es un tema que pasa por la institucionalidad del país. O sea, hay instituciones que tienen que ver con temas de prevención, con temas de atención y ayuda social, que debieran de estar presentes, identificando a esas personas que pueden estar siendo víctimas de trata, que pueden estar siendo presionadas, de las que se están aprovechando de sus circunstancias para ponerlas o exponerlas a esa situación de riesgo. Aquí lo que ocurre es que cuando una persona, por ejemplo, para darle un dato, una mujer es detenida metiendo droga a un centro penal, una vez que se presenta a la fiscalía, después a la mujer en el procedimiento ahí se le envía una red de atención. Pero yo creo que no es después de la comisión del hecho, es que debe de ser antes de la comisión del hecho. Y es sencillo llegar a un centro penal e identificar a esas personas que de manera casi rutinaria están ahí. Entonces ahí es donde uno extraña la participación de otras instituciones del Estado, precisamente atendiendo ese tipo, ¿cómo se llama?, de situaciones, porque ahorita estamos teniendo, por ejemplo, personas muy jóvenes, y no solo son mujeres, estoy hablando de hombres también. El otro extremo, adultos mayores que están siendo, ¿cómo se llama?, violentados para que vayan a estos espacios a llevar drogas, a llevar telefonía celular. Entonces vea que hay una gran labor social que hay que hacer ahí,
pero hay que estar ahí en esos sitios físicamente, instalarse ahí para trabajar con eso. Doña Marcia está trabajando el tema, está metida en el tema y nosotros creemos que eso es una solución o eso es una necesidad, que debe haber una atención ahí. Don Pablo, ustedes daban datos hace unos días, precisamente cuando anunciaban de esta rebaja entre julio y agosto, que, por ejemplo, en el 2018, en los primeros 6 meses fueron 620 casos que el OIJ investigaba, y en los primeros 3 meses de este año aumentó a 1.387 casos. O sea, que es una tendencia muy hacia la alza de los casos de delitos informáticos que se presentan. Ustedes hacían referencia que en julio fueron 259 casos y en agosto 159 casos, 100 casos menos en ese mes. Con el tema de los teléfonos, y ustedes hacen referencia a los operativos. Ahora bien, ustedes apuestan también mucho al bloqueo de la señal celular en las cárceles. ¿Para cuándo va a estar eso? ¿Y qué funcionamiento realmente va a tener eso? Si ustedes consideran que eso va a bajar más la incidencia delictiva, por lo menos en estos casos en específico. Yo tengo entendido que al 30 de septiembre ya los proveedores de servicios de posible bloqueo de señal le presentaron las ofertas a las operadoras. Ahora hay que esperar que posiblemente revisen las ofertas, porque esto es muy privado de ellos, ¿verdad? Y posteriormente hagan la adjudicación, después ya viene el proceso, digamos, de instalación y demás. Eso estaría como para abril, por ahí. Nosotros sobre ese tema tenemos una expectativa, ¿cómo se llama? Pues interesante. Creemos que eso, sumado a todo lo que venimos haciendo, puede sacar el fenómeno de las cárceles, que ya no esté focalizado en las cárceles. Pero aquí Caballero dijo una cuestión que es muy realista, y es que eso es un fenómeno que se va a desplazar a otros sitios. Entonces, no se va a terminar, se va a desplazar. Lo que para mí es claro es que las personas privadas de libertad deben de estar en los centros penales tratando de incorporarse a las propuestas que el sistema penitenciario les da en temas de inserción social. Eso es lo que deben de estar haciendo. No cometiendo delitos, no continuando en su actividad criminal, porque eso para mí es lo más odioso y lamentable de toda esta historia. Llegaron ahí condenadas por un delito y siguen desde ahí cometiendo delitos y causando daño. Entonces, yo trato de ver esto en esta simpleza, o sea, si la persona privada de libertad se ajusta a lo que el sistema penitenciario le da en términos de atención técnica, de oportunidades para su inserción social, muy bien. Pero si no quiere ajustarse a nada de eso, que cumpla su sentencia completa ahí, pero sin seguir causándole más daño a nadie. Y eso es lo que andamos nosotros buscando con eso. Terminar en la medida de lo posible o reducir a una mínima expresión esta continuidad delictiva. Para ir cerrando, Adalid y Ernesto, hay una consulta en el Facebook, en la transmisión en vivo que tenemos por esta plataforma de Socorro Vargas Araya. Y dice, ¿cuáles peligros existen al otorgar los datos de la tarjeta a entes como Uber, Wish u otras? Me hicieron unos rebajos de mi tarjeta desde Illinois y solo esa empresa cuenta con mis datos. Eso estamos hablando de que entrega sus datos a estas aplicaciones, básicamente de una tarjeta. Sí, bueno, tomamos en cuenta que aplicaciones como Uber, aplicaciones como Wish son de uso mundial. Quiere decir que hay ciberdelincuencia mundial detrás de los datos de este tipo de ingresos. Entonces, por ejemplo, si su usuario y su contraseña son compartidos, por ejemplo, con su clave de Facebook, con su clave de Twitter, y una de estas es filtrada en Internet, que se encuentran por millones en la dark web que le llaman, una vez que esta contraseña esté filtrada, un delincuente podría hacer un escaneo en todas sus cuentas utilizando su mismo correo y contraseña a ver cuál pega, y si encuentra Wish y encuentra Uber, usted se va a dar cuenta que van a utilizar Uber en algún país que es, digamos, diferente al costarricense, dígase Uber Alemania, Uber Roma, y usted dice, pero yo no he andado ahí. Pero claro, alguien usó su usuario y su contraseña, utilizó el servicio, lo mismo con Wish. Entonces las personas a nivel general tienen que aprender a proteger sus datos. Y hay un elemento muy importante, el segundo factor de autenticación para usuarios, para, digamos, servicios normales. Plataformas como de redes sociales como Facebook, Twitter,
tienen un segundo factor de autenticación. Hay otro elemento. Me parece que entidades bancarias como el Banco Nacional tienen una tarjeta virtual para que usted pueda asignarla con ciertos límites, eso es muy importante. También en el mercado hay una tarjeta que me parece muy interesante que se llama Wink, donde usted puede tener una tarjeta a la cual le puede asignar fondos desde cualquier cuenta, de cualquier parte del sistema financiero nacional, y funciona como una perfecta tarjeta virtual. Eso me parece muy recomendable porque reduce el riesgo de que si usted pone su tarjeta en algún lado, pues se la van a robar, porque si le roban dinero, finalmente no va a ser todos los fondos que usted tiene en su cuenta principal, sino en una adicional, donde los montos son bajos, y es interesante porque usted dice, bueno, no tengo dinero, se mete la aplicación, jala dinero a otra cuenta bancaria y ahí paga. Eso es nadie me está pagando el Wink, pero es que me parece muy interesante para combatir ese tipo de modalidades. Ernesto, ¿tendría responsabilidad la entidad bancaria en ese tipo de casos o no? Pero en este caso lo principal o lo que hay que indicar es que la entidad bancaria es la que está llamada a demostrar que ellos no formaron parte del daño, ¿verdad? Que el sistema de seguridad de la entidad no fue vulnerado. El consumidor simplemente tiene que demostrar que tenía una relación de consumo con la entidad financiera y eso es todo, ¿verdad? Pero la entidad financiera sí tiene que mostrar que ellos no compartieron información con un tercero, tienen que demostrar que el sistema de seguridad no fue vulnerado, que no se logró demostrar durante la investigación de que ellos dieron la información a una empresa no autorizada. En fin, ellos son los llamados a demostrar, por lo que me indica, puede ser de que una, dos, o el consumidor le dio un mal tratamiento a los datos de la tarjeta como tal, lo ingresó a un portal que no era correcto, o bien que la entidad financiera sí tuvo una vulnerabilidad en el sistema de seguridad. Pero hay que analizar cada caso, hay que analizar la prueba que se incorpora al proceso, y por eso es trascendental que la entidad demuestre que ellos no fueron parte del daño. Don Pablo, tenemos un minuto, tal vez una conclusión que quisiera usted darnos sobre lo que hemos conversado, y también, por supuesto, la política que va a tener el Ministerio de Justicia para tratar de disminuir esos delitos, por lo menos los que ocurren directamente de las cárceles. Bueno, decirles de que nosotros seguimos trabajando y estamos muy ocupados día a día con este tema, que tenemos claro nuestra responsabilidad y que nuestra posición es de llevar esto, como le digo, a la menor de las expresiones posibles, que estamos trabajando muchísimo contra el tema de la corrupción, que pueda también ser o que promover este tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente comprenda que el tema carcelario es un tema complejo, no es un tema sencillo, y que eso requiere, pues, entonces, de una intervención muchísimo más integral de todos los actores de la sociedad, ¿verdad? Y esperando para abrir el bloqueo de la señal celular. Bueno, y entonces, esperando, obviamente, todas las expectativas puestas en eso, ¿verdad? Que las empresas cumplan en tiempo y que con esto, pues, entonces podamos ser muchísimo más eficientes y eficaces en lo que nos proponemos, ¿verdad? Gracias, don Pablo. Hay un comentario adicional, nada más paso a leerlo rápidamente, de Cata Cabezas Bolaños en el Facebook. La gente pierde de vista los datos y su seguridad. Algunas entidades bancarias nacionales hablan de protección, pero a la hora de hacer invocación del protocolo no es efectivo. Las llamadas de los privados de libertad del sistema penitenciario evidencian falta de controles a lo interno. Gracias por su compañía. Hasta acá la revista de Costa Rica Noticias. Buenos días. Buenos días.